no es como el Elohim, sino como el yo soy, el que soy. Entonces se le revela con otro nombre. Ahora, más adelante en la palabra se le revela a Abraham como Jireh, el Dios proveedor. ¿Cuántos tienen un Dios proveedor? Yo tengo un Dios proveedor, extraordinariamente proveedor. Voy a contarles cosas de provisión en estos días que estemos con ustedes. Entonces se le revela a Abraham como Jehová Jireh. Ahora, usted tiene que tener presente lo siguiente, que la palabra Adonai es una palabra plural. La palabra singular sería Adón. Es más, la palabra Elohim es una palabra plural. La palabra singular sería Eloah. En otras palabras, cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que está diciendo es, en el principio dioses crearon los cielos y la tierra. ¿Por qué dice así? Porque lo que está diciendo, o lo que quiere darnos a entender el escritor, es que Dios es tan grande que no cabe en un solo nombre. Dígale al que está a su lado, Dios es tan grande que no cabe en un solo nombre. Porque sus nombres están cargados de naturaleza, de carácter y propósito, y están llenos de pluralidad. Ahora, la palabra Adonai significa ser el dueño o ser el amo. Eso significa la palabra Adonai. Ser el dueño o ser el amo. Y la palabra Adonai realmente era usada en el contexto social de la época de Abraham. No era una palabra nueva, era una palabra de la sociedad. En el contexto de Abraham era un contexto social donde existía la esclavitud. Es más, la esclavitud era un derecho social. ¿De quiénes? De los nobles. Los nobles tenían derecho a tener esclavos, porque el contexto que ellos vivían, yo sé que para nosotros Occidente, el contexto de esclavitud es una aberración, es algo inconcebible, pero déjeme explicarle el concepto de esclavitud de ellos. Una persona que nacía esclava siempre iba a ser esclava. No importaba si en el desarrollo de su vida alcanzaba riquezas, recursos, cuando muriera, ¿cómo le iban a enterrar? Como un esclavo. Y una persona noble siempre iba a ser noble. No importaba si le iba mal en la vida, si no tenía recursos o si no alcanzaba riquezas, cuando terminaba lo iban a enterrar como un noble. Ahora, el noble tenía derecho a tener esclavos. ¿Qué es lo que adquiría el noble? No es que el esclavo no tuviera derechos. El esclavo tenía derechos a la libertad, tenía derechos a procrear, tenía derechos a tener familia, tenía derechos a ser productivo, tenía derechos a un nombre, tenía derechos. El esclavo tenía derecho a todo esto. Pero el noble adquiría esos derechos. No era que adquiría el esclavo, adquiría los derechos del esclavo. Él compraba eran los derechos del esclavo. Y cuando él adquiría los derechos, entonces él adquiría el derecho de la libertad, adquiría el derecho de multiplicarse, de procrearse. Así que el esclavo le pedía permiso al noble o le pedía permiso a su amo para poder hacer cualquier acción, porque ahora ya los derechos no eran de él, sino que eran de su amo. ¿Qué significa Adonai? Amo o dueño. Así que los derechos del esclavo ahora le pertenecían al amo. Pero no solamente significa
amo o dueño, sino que también significa responsable. O sea, que la persona o el noble que adquiría un esclavo, él era el amo o era el dueño, pero también era el responsable. En el tiempo de Abraham, a la persona que tenía esclavos, el esclavo no llamaba a su amo por el nombre, don Carlos, don Pedro, don Juan o Abraham, sino que le llamaba Adonai. ¿Cómo le llamaba? Adonai. Así le llamaba en la época de Abraham. Entonces era un escenario social. La Escritura nos enseña a nosotros algo. En Juan capítulo 8, versículo 34, dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo el que hace pecado, esclavo ¿de qué es? O sea que usted y yo éramos esclavos del pecado. Le habíamos cedido todos nuestros derechos al pecado. No teníamos derecho a nada, sino que todos nuestros derechos se los habíamos entregado ¿a quién? Al pecado. Por eso sobre nosotros estaban las maldiciones, por eso sobre nosotros había situaciones que usted ya conoce. Pero ¿quién vino y nos libertó a nosotros? Diga conmigo: Jesucristo nos libertó, nos compró. Diga conmigo: Jesucristo me compró. Levanta tu mano, diga conmigo: Jesucristo me compró y compró todos mis derechos. Amén. En Génesis capítulo 14, versículo 14, dice la palabra: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en casa, 318, y los siguió hasta Dan. Aquí hay un pasaje importante. Abraham, un pariente de él, es secuestrado y es llevado cautivo. Y Abraham dice que armó o le dio espada a 318 de sus esclavos, los nacidos en casa. ¿Qué me muestra esto? Que Abraham era un hombre multimillonario. ¿Cómo era Abraham?